Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Si estás pensando en una forma para adelgazar, Line te ofrece el tratamiento más rápido, seguro y eficaz con Spectropatch, Termogénesis, Asian y Corpoplex. En Line bajar es más fácil, mira. Logré bajar 50 kilos. Bajé 45 kilos. Bajé 25 kilos. Bajé 55 kilos. Bajé 45. Bajé 25 kilos. Vos también podés bajar. Llama ya al 2-622-0115. Muy bien. Agradecer también a la asociación Nuestro Camino, porque hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down y tuvieron la gentileza de acercarnos una caja de unos alfajores artesanales deliciosos. Me dejaron alguno, ¿no? No, no quedó nada. No, me dejaron, sí. No serían capaces de semejante. Bien, retomamos entonces con el tema. Quedaba planteada una pregunta en el bloque anterior que, a ver, podrás decir, ay, qué manera de buscarle maldad a la cosa, pero no vivimos en Disneylandia y estas cosas ocurren. O sea que no me parece fuera de lugar preguntar si los antecedentes del viudo podrían jugar o tener algún peso a la hora de un esmero de algunos protagonistas de la causa en encontrar la verdad. A ver, vamos a partir de la base que estamos hablando de una hipótesis de trabajo que no sabemos ni siquiera el antecedente que tiene. No, por supuesto. Yo quisiera decir esto que... 8 años no es por intento de rapiña. Si estuvo privado de libertad 8 años en Uruguay es por alguna causa. Bien. O porque es reincidente de otra. Lo que o sea. Porque no debiera tener ningún peso en esta situación. Para nada. Pero... Y bueno, pero me ciño a eso. No tiene por qué haber peso. Porque en realidad no le va... Este es un delito culposo. Así hubiera sido. Y además, quiero decir esto que es pesado, pero es cierto. También pesa en la conducta propia de él que quien fallece es su propio acompañante, su esposa y la madre o quien tiene su hijo en el vientre. ¿Qué quiere decir? Hay un artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal que habla de principio de oportunidad arreglado y de los castigos naturales. O sea, cuando la pena que es aflictiva a la persona que comete el delito es más lo que sufre por el resultado lesivo que el que hubiera sido aplicado por la propia ley. Sí, pero en caso de que fuese su culpa. A eso voy, si es culpa. Claro. No, a eso voy. Yo parto de la base que es eso. Después, si el policía fue responsable, yo hablaba recién en el corte, nace la responsabilidad penal del policía, que veremos que es una responsabilidad penal que va a terminar sí o no, como la adjudique el fiscal y como se lo pide al juez, y luego la responsabilidad administrativa, y vas a tener en la cabeza de esta persona, por sí mismo y por su propio hijo menor, reclamarle al Ministerio del Interior por responsabilidad extracontractual. Es un accidente de tránsito común, con todo respeto a lo que pasó como resultado lesivo, y él, si tiene las pruebas que indican que el patrullero cruzó en roja, lo que decíamos hoy de la ordenanza, ahí no tiene nada que hacer más que demostrar los rubros a reclamar. El daño moral no tenemos ni que hablarlo. Después reclamará lo que es antes, daño emergente, que son los que se avienen del siniestro. Bien, otra pregunta que no es simpática, porque yo insisto, a mí no me gusta poner a la policía contra la pared, porque creo que deberíamos todos tener una actitud diferente para con el cuerpo policial, y más en los momentos que estamos viviendo. Pero eso no significa que uno no cuestione cosas y donde aparece algo que no está bien, tenerlo que señalar. Hoy no sabemos si apareció o no algo que no está bien, porque hay que ver qué dice justamente la justicia. Aún así pregunto. Sí. Así como existe el corporativismo entre médicos, ¿no? Donde para probar una mala praxis no es nada sencillo encontrar un médico, un colega que diga que sí, acá la macaneó. ¿Existe entre policías ese mismo corporativismo? Bueno, ¿qué pasa? Está bien. Creo que el corporativismo médico en ese tema de la mala praxis fue mucho y ahora es menos. Hay varias personas que hicieron mucho por cambiarlo, con nombre y apellidos y vivas. Pero me refiero al corporativismo policial, ahí tiene un freno, que es la actividad del fiscal. El Código Procesal Penal, vuelvo a nuestro orden actual, que está muy reciente, el fiscal tiene todas las directivas para investigar. O sea, el fiscal no se va a quedar quieto, porque tiene que callar la policía al comerciante que no va a entregar la filmación, a los testigos que vieron el siniestro. Ahí aparece una beta bien clara de garantías entonces de este nuevo código, ¿no? Sí, el trabajo del fiscal. O sea, es más,
Si uno mira, es clarísimo, hay un artículo que es el 49 de Código de Proceso Penal que dice qué hace la policía con respecto a lo que el fiscal le ordena. Y es clarísimo lo que el fiscal ordena. Otras actividades propias de la policía que surgen de la propia actividad policial que el fiscal se la va a ordenar. Pero es clarísimo, o sea que si hay corporativismo y puede haber un tufillo, no habría, porque el fiscal va a ser el que va a ordenar y va a ver la prueba, la va a ordenar, la va a recibir, la va a poner en el orden que le parece de prioridad y con eso va a formalizar un proceso. Bien. Juez. ¿Qué opinan por aquí? Sí, yo creo que es un tema muy interesante, más allá, obviamente, dejando de lado el saldo doloroso y triste que tuvo el accidente. Pero yo creo que hay dos elementos que a mí me gustaría destacar en la actitud de este padre y esposo dolido por la pérdida de su esposa. Es, en primer lugar, el sentido de justicia que él transmite. O sea, la justicia como valor que de alguna manera restaura cierto equilibrio o puede llegar a darle paz a las personas. La palabra justicia él la utilizó muchas veces. Quizás no en un sentido técnico, porque como decía el doctor, seguramente aquí no se da la hipótesis o no es posible la hipótesis de poner preso al policía, digamos, que hubiera causado el accidente. O sea, eso no significa que no desmerece, digamos, el pedido, porque para él la justicia es un valor, es un objetivo al que se busca para restaurar de alguna manera un equilibrio perdido. Eso en primer lugar, o sea... Porque él sintió el peso de la propia justicia sobre él en su vida. Entre otras cosas. No le queda otra que entender que funciona y que existe. Perfecto, pero quiero decir, es saludable que el último, digamos, la última frontera del individuo frente a un evento dañoso que sufrió sea pedir justicia. Más allá de digamos, la aplicación en sí misma de la justicia, cómo va a operar, etc. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un elemento que impacta y es una persona sencilla, como dice, yo no soy nadie. Podría haber agregado, es peor, es menos que ser nadie, porque además tiene un antecedente un antecedente judicial de 8 años de una condena, seguramente por algún delito importante. O sea, una persona que se siente desvalida frente al Estado. Decir, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, voy a tirarme contra la policía. Quiero decir, en el lenguaje sencillo de la gente común, esa es un poco la imagen que queda, ¿no? La persona común de a pie que tiene que enfrentarse a ese enorme aparato del Estado, la policía, los fiscales, los abogados, y se siente, digamos, perdido, se siente indefenso. Esos dos hechos son los que a mí más me golpearon de este testimonio de este padre y esposo dolido. Y alguien que estuvo 8 años preso en las condiciones en las que seguramente habrá estado, no conozco el caso particular, sabe mucho de lo que es no sentirse persona y de ver sus derechos vulnerados. Así que creo que es lógico incluso que lamentablemente en nuestro país alguien que sale de pagar su pena tenga que hablar en estos términos. También es lamentable que tengamos que poner sobre la mesa, porque creo que es sincerarnos, si pesa o no pesa que los protagonistas del accidente sean casualmente un policía y alguien que tiene antecedentes penales. Es triste, ¿no? También creo que el corporativismo policial existe. Lo vimos en el caso de la panadera de Pocitos, 7 patrulleros. La peligrosa panadera. La peligrosa panadera, 7 patrulleros, ¿no? Y otra vez fue una filmación la que puso más o menos las cosas sobre la mesa y las cosas en su lugar respecto a si le había faltado el respeto al policía, si había desacato, si no había desacato y demás. No podemos ser ingenuos, ¿no? Hay una solidaridad que yo creo que acá hay que seguir el caso muy de cerca. No es lo mismo, bueno, pasó en rojo, no pasó en rojo, cuando la versión es de la autoridad, porque acá, lo decíamos en la pausa, es la policía la que garantiza que esa es la escena del accidente, la que cuida, la que toma las medidas, y es también la policía la que protagoniza el accidente. Pero ahora entra la fiscalía a tener la capacidad de supervisar ese trabajo. Pero lo que puede suceder en los primeros minutos es clave, ¿no? En muchos casos para las investigaciones, ¿no? Hablábamos incluso de algo que él denuncia, que también habrá que establecer, que es, bueno, ¿por qué no se hizo una espirometría de esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Si esto forma parte o no de una anomalía en la investigación y demás. Dijo que se había hecho y no se había hecho. Claro, por eso, acá hay versiones muy encontradas que yo creo que en el caso de que se confirmen en cuanto al tema de que la policía miente, es un caso grave. No solo por las vidas que se llevó, sino por la credibilidad que el sistema tiene que ofrecer. Y no quiero dejar de mencionar, no tiene nada que ver con este caso, pero hay un caso en Salto que también es revelador respecto a la situación de un joven que apareció muerto y que la policía, bueno, dijo que no sabía nada, lo había sacado esposado de un baile, fue la última vez que se lo vio. Ahora hay toda una revisión de ese caso, hay una declaración de un policía
que ha sido separado del cargo, argumentando, él ahora declara judicialmente, que, bueno, se les había ido la mano, que durante muchos años se cubrieron mutuamente las partes para no dar a conocer lo que pasó. En cualquiera de los casos hay que estar pendiente de lo que pasa porque van las garantías de todos los ciudadanos, no solamente de estas personas. Bien, Alfredo. Yo creo que la tecnología, sin ninguna duda, es un gran aliado para lidiar con este tipo de casos. Es decir, hay filmaciones de todo tipo, seguramente, no solo de las cámaras de la calle, sino de los comercios, etcétera, que pueden lidiar. Corporativismo existe en todos lados. Ahora, lo importante es que este caso vaya a fondo. Yo creo que la independencia de los fiscales creo que es clave en este caso. Antes los que investigaban era la policía directamente, ¿no? Y es bravo, porque en los corporativismos siempre entre compañeros está. Y yo quiero creer de que se va a ir a fondo, se va a ir a buscar justicia en serio, porque yo quiero creer que no hay justicia para pobres y justicia para ricos. O por lo menos que si la hay que tratar de combatirla y hay que tratar de que todos seamos iguales ante la ley, ¿no? No importa si hiciste o no hiciste delito, si sos policía o no sos policía. Vamos a entendernos, los policías son laburantes también, ¿eh? Seguramente ninguno de los que estaban en ese patrullero se sentía muy felices, nada por el estilo, ¿no? Por favor. No, digo que es muy feo lo que pasó, es horrible lo que pasó, ¿no? Una madre, un bebé, digo, es muy complicado. Bueno, que se haga justicia y esperemos el veredicto. Una madre, un bebé y un niñito chico, ¿no? Que pierde la mamá. Acá hay un asunto que me parece que en la narración de los hechos, por supuesto ahora las cosas tienen que estar en manos de la justicia. Acá hay un asunto que en el relato, en la narración de los hechos, yo entiendo claramente la posición de Diver. Primero, porque acaba de ver a la tragedia como la mayoría de nosotros nunca la va a ver, ¿no es cierto? Y eso merece en cualquier circunstancia, empatía, solidaridad y abrazo. ¿De acuerdo? A mí me da la impresión que este muchacho lo que sale a hacer es a responder un discurso que ya se instaló, un relato que ya se instaló. Porque nosotros ya conocemos los hechos. Nosotros ya sabemos que la policía estaba en un operativo, que conducía solo a 37 kilómetros por hora y que, no sé de dónde salió, y que la moto cruzó en rojo y que además no llevaban cascos. Esos 4 detalles, que no son detalles, que hacen al contexto del cuento, no los hizo Diver. Alguien los hizo en lugar de Diver. ¿Se entiende lo que digo? Entonces él, que se siente afectado por ese relato, sale con menos herramientas que el Estado, obviamente, a tratar de decir su verdad. Lo que dice Diver es la verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros ya tenemos un relato de los hechos. No estamos accediendo a la situación con ingenuidad e inocencia. Ya alguien nos contó. ¿Y quiénes nos contaron? Una de las partes. Ese asunto a mí me parece clave en cómo se dilucida todo esto. Porque además yo soy hijo de una premisa que defiendo, en ese sentido me siento una vez más muy ballista. Yo creo en el Estado como el escudo de los pobres, no como la punta de lanza de los más débiles. ¿Qué opinan por tribuna? ¿Fede? Sí, bueno, una cuestión. Obviamente que fue un caso muy sonado, hace 2 semanas más o menos que venimos escuchando la situación, han pasado otros hechos parecidos ayer y en estos últimos días. Creo que escuchándolo, una de las cuestiones principales que creo que es la que más sentimiento genera es cuando decía, el día de mañana, cuando el hijo crezca, ¿qué le va a decir de cómo murió la madre? Cuando en todos los medios y por parte de la policía se le dice de que él es el culpable de que haya muerto. Entonces, yo creo que cuando él pide justicia, lo que pide es que entiende que él no fue responsable y que parte de la justicia tiene que ver con que se desmienta de que su compañera murió producto de su responsabilidad. Bien. ¿Alguien más? ¿Creen que la policía puede llegar a mentir así? Si creo que sí, que puede llegar a mentir, supongo que sí. No sé si este es el caso o no es el caso, pero que sí, en muchos ámbitos, no solamente la policía, en cualquier colectivo. Bien.
no porque tengan razón o no tengan razón, sino por encubrir a las personas cercanas. Recordemos que esto ha pasado en muchos ámbitos, ya sea en el transporte público. Está bien. A ver, abogado. Está bien la pregunta formulada y con todo respeto está mejor la respuesta. No es un colectivo, no miente la policía, claro. Miente el agente fulano de tal. Perfecto. Que ese día el agente fulano de tal no se levantó y dice, hoy con el patrullero han visto una persona. Por supuesto. Lo que tú dijiste al principio, ¿qué pasa? Es humano capaz que también de él, si lo miro desde ese punto de vista, tratar de proteger su propia responsabilidad, porque no es un tema administrativo, eventualmente una responsabilidad hasta contractual que va a terminar en pago de un dinero. Él terminó con la vida de una madre embarazada, y también él debe tener un hijo, una señora. Digo, todos llevamos una mochila nuestra arriba, y autorizar la culpa es casi humano, pasar el mono. Entonces, yo me imagino que el que miente acá lo hace casi en defensa propia. Que después, yo estoy convencido, y lo quiero decir acá, y como tantas veces digo, no creo que nadie vaya a hacer nada que no corresponda. Y tú lo dijiste recién, también dijeron anteayer que la bala que había matado al turista brasilero pertenecía a la bala de los delincuentes. Alguien lo puso en la prensa, yo lo escuché en la prensa también. En principio dijeron eso. Y después científica dijo, esta bala pertenece a un 9 milímetros que es de la policía. Y ya está. Yo quiero confiar en el sistema, porque yo no soy una persona rica ni que me van a apoyar. Yo soy como Diver, soy parte del colectivo que no tenemos respaldo para nadie. Y menos en mi profesión, que los abogados no son respaldantes unos a otros. Entonces, yo también no me quisiera enfrentar al Estado, como decías tú, Alejandro, solo. No. Si mañana yo choco contra un patrullero, que no estoy libre, nadie está libre, por favor. Nadie está libre en accidente, de que no solamente eso, sino que yo venga en verde y venga un patrullero, una ambulancia, los bomberos y quien sea. Está bien, ellos responderán como tienen que responder y yo voy a ser Diver pidiendo mi propia justicia. Que suena, yo lo que decía, recién estuvo perfecto lo que decía, que 2 o 3 veces tú dijiste justicia, no suena a revancha. Eso es lo lindo de esto. Él no dice, es como un revanchismo. Él pide justicia que sepa la verdad. Porque, claro, en su discurso él no fue. Yo quisiera que mañana el discurso sí es, bueno, está la cámara del bar y muestra que cruzó con roja el señor de la moto, bueno, yo lamento mucho por él, pero como tú dices, es la tecnología. Esperemos que lleguemos ahí para demostrarlo. Y hay un señor fiscal que ahora está trabajando muchos y con todo lo que dicen todos ellos, que tienen la sartén por el mango y el mango también para llegar a la verdad. Eso no hay ninguna duda. Además, acá no pudo haberse, ahora vuelvo a contestar a otro, haberse manejado en los primeros minutos algo con respecto al siniestro. Es un semáforo. Correr los vehículos del lugar o lo que fuera, quiero decir, armar una escena, era imposible. No, pero armar un relato sí. Bueno, pero el relato se contradice con lo tecnológico. Perfecto. ¿Tá? Porque además el relato es eso nada más. Que él dijo claramente, yo tengo la afirmación, no quiero llevar a la persona a declarar, capaz que tiene algún tipo de consecuencias, pero mi abogado lo tiene, ya firmé todos los papeles, el discurso, claro, pero el relato y lo voy a entregar en su momento. No solo en el semáforo, difiere en el casco. Difiere en varias cosas, ¿no? Y difiere en que el propio jefe de la comisaría decía que no había cámaras en el lugar. Pero tú decís, bueno, si esto se constatara, vamos a hablar de hipótesis, ¿no? Donde, bueno, la versión de la policía resulta que no es la versión correcta, las imágenes muestran lo contrario. No miente solo una persona, porque yo tengo entendido que eran varias personas las que viajaban en el patrullero, ¿no? 2 creo que no. Bueno, entonces, no mentiría solamente una persona, la dotación, ¿no? Y hay todo un relato que ya se construyó oficialmente respecto a una versión y no a la otra. Yo quisiera que ustedes supieran, quiero que quede claro esto, que si se demuestra que la policía mintió a conciencia, van a ser penalizados. No creo, no existe, y he visto un montón de expedientes, que la policía, cuando no cumple con lo que debe, no está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Claro. Yo creo que cuando él pide justicia... Claro, pero sí va a pasar. Interpreto que cuando Diver pide justicia no es que esté... No es que tenga temor a que aún cuando la tecnología pueda llegar a demostrar que él tiene razón y que la policía mintió no vaya a pasar nada. No. Una vez que eso se compruebe, se sabe que va a pasar. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora... Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora que tenemos todos estos elementos de juicio arriba de la mesa es entonces, ¿qué sentido tiene? Porque algún sentido tiene, seguramente, ¿qué sentido tiene que a los pocos minutos de producirse este accidente se instale una versión que naturalmente proviene del Estado o de los funcionarios que representan al Estado? Entonces, pero a lo que voy a lo siguiente, ¿qué sentido tiene? Porque si el doctor nos dice, no, hay que quedarse tranquilo porque si hay una responsabilidad se va... Bueno, pero algún sentido tiene. ¿Y cuál es el sentido? El sentido claramente es el de predisponer a la opinión pública, predisponer a la sociedad, a todos nosotros frente a una situación. Claro. Y esa situación, esa predisposición de la sociedad frente a determinados hechos, sin duda
tiene un impacto a la hora de juzgar. Porque no es lo mismo que un juez o un fiscal actúen en un caso que la opinión pública está presionando en cierto sentido porque tiene una información X, porque piensa que la solución jurídica va por allá. No es lo mismo que tomar decisiones frente a una situación en la que, bueno, hubo una versión, hubo la otra, en fin, y pasa un poco desapercibido. En ese sentido me parece que es muy delicado y no debe pasarse por alto esas versiones que siempre, primero en los casos policiales, siempre proceden de fuente oficial y buscan instalar en la sociedad y en la opinión pública una situación que por lo general trata de disminuir la responsabilidad policial y descargarla sobre la víctima. Álvaro Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos a la espera de novedades del caso. Claro. Igual me gustaría quedarme con la sensación, y espero me acompañen, de que los fiscales y los jueces tienen, por naturaleza de su profesión, la capacidad de estar trascendiendo las opiniones públicas, porque si no, no estaríamos justamente con las tranquilidades de que la justicia sea justa. Y que tienen también, ¿no?, independencia, ¿no? En las últimas horas escuchábamos a la jueza del caso Sendik decir, nadie me llamó, ¿no? Sí, sí. Creo que pero yo entiendo, la opinión pública tiene otro peso que no es un teléfono que te suena. Claro. Tiene otro, claro, pero también quiero creer que el entrenamiento y la naturaleza de su profesión hace que bueno, tengan un escudo que no tenemos cualquiera de nosotros. Quiero creer. Pausa, ya venimos. Las amapolas